Capítulo 7. El cosmos sobre la mesa. Para responder preguntas triviales, a veces se requieren conocimientos profundos, extensos del cosmos. En clases de química en la secundaria le pregunté a mi maestro de dónde vienen los elementos de la tabla periódica. Él respondió, de la corteza terrestre. Le concederé eso. Seguramente de ahí los obtienen los laboratorios, pero ¿cómo los obtuvo la corteza de la Tierra? La respuesta debe ser astronómica. Pero, ¿en realidad es necesario conocer el origen y la evolución del universo para responder estas preguntas? Sí, es necesario. Únicamente 3 de los elementos presentes en la naturaleza fueron producidos durante el Big Bang. El resto fue forjado en los corazones de estrellas moribundas a altas temperaturas y en sus explosivos restos, lo que permitió a las siguientes generaciones del sistema estelar integrar esta riqueza y formar planetas y, en nuestro caso, gente. Para muchos, la tabla periódica de los elementos es una rareza olvidada, un diagrama con casillas llenas de misteriosas y crípticas letras que vieron por última vez durante clases de química en la pared de la escuela secundaria. Al tratarse del principio organizador del comportamiento químico de todos los elementos conocidos, y por conocer del universo, la tabla debería ser un ícono cultural, un testimonio de la iniciativa de la ciencia, como una aventura humana internacional llevada a cabo en laboratorios aceleradores de partículas y en la frontera del cosmos mismo. Sin embargo, de vez en cuando incluso un científico no puede evitar pensar en la tabla periódica como un zoológico de singulares animales concedidos por el Dr. Seuss. ¿De qué otra forma podríamos creer que el sodio es un metal venenoso y reactivo que puede cortarse con un cuchillo de manteca y que el cloro puro es un maloliente gas mortal, pero que mezclados producen cloruro de sodio, un inofensivo compuesto biológicamente esencial, mejor conocido como sal de mesa? ¿O qué tal el hidrógeno y el oxígeno? Uno es un gas explosivo y el otro favorece la combustión violenta, pero los dos combinados producen agua líquida que apaga incendios. En estas conversaciones sobre química encontramos elementos significativos para el cosmos que me permitirán presentar la tabla periódica vista a través de la lente de un astrofísico. Con solo un protón en su núcleo, el hidrógeno es el elemento más ligero y más simple, y se produjo en su totalidad durante el Big Bang. De los 94 elementos que existen en la naturaleza, el hidrógeno reclama más de 2/3 de todos los átomos del cuerpo humano y más del 90% de todos los átomos del cosmos. A todas las escalas, incluso del sistema solar, el hidrógeno del núcleo del masivo planeta Júpiter está sometido a tanta presión que se comporta más como un metal conductor que como un gas, creando así el campo magnético más fuerte entre los planetas. El químico inglés Henry Cavendish descubrió el hidrógeno en 1766 durante sus experimentos con H2O. Hidrógenes en griego significa que produce agua. Pero Cavendish es mejor conocido entre los astrofísicos como el primero en calcular la masa de la Tierra después de haber obtenido un valor exacto para la constante gravitacional de la famosa ecuación de la gravedad de Newton. Cada segundo de cada día, 4.500 millones de toneladas de núcleos de hidrógeno que se mueven a altas velocidades se convierten en energía al chocar unos contra otros para producir helio dentro del núcleo del Sol a 15 millones de grados de temperatura. Cada segundo de cada día, 4.500 millones de toneladas de núcleos de hidrógeno se mueven a altas velocidades, se convierten en energía al chocar unos contra otros para producir helio dentro del núcleo del Sol a 15 millones de grados de temperatura. El helio es conocido por muchos como un gas de baja densidad que al ser inhalado aumenta temporalmente la frecuencia vibratoria de la tráquea y la laringe, haciéndote sonar como Mickey Mouse. El helio es el segundo elemento más simple y el segundo más abundante del universo, aunque está en un segundo lugar muy lejano en abundancia con respecto al hidrógeno. Hay 4 veces más helio que todos los otros elementos en el universo combinado. Uno de los pilares en la cosmología del Big Bang es la predicción que sostiene que en todas las regiones del cosmos no menos de 10% de todos los átomos son de helio.
se produjeron en ese porcentaje a lo largo y ancho de la primigenia bola de fuego que dio vida a nuestro universo. Dado que la fusión termonuclear de hidrógeno dentro de la estrella produce helio, algunas regiones del cosmos podrían fácilmente acumular más de 10% del helio. Pero, como se predijo, nunca nadie ha encontrado una región de la galaxia con menos. Unos 30 años antes de que se descubriera y aislara en la Tierra, los astrónomos detectaron helio en el espectro de la corona del Sol, durante el eclipse total de 1868. Como se señaló antes, el nombre helio acertadamente proviene de Helios, el dios griego del Sol, con el 92% de la flotabilidad del hidrógeno en el aire, pero sin sus características explosivas. El helio es el gas preferido para inflar los globos de desfiles como el Día de la Acción de Gracias de la tienda departamental de Macy, el segundo consumidor más grande del gas después del ejército de Estados Unidos. El litio es el tercer elemento más simple del universo, con 3 protones en su núcleo, tal como el hidrógeno y el helio. El litio se produjo en el Big Bang, pero a diferencia del helio, que puede producirse en núcleos estelares, el litio es destruido por todas las reacciones nucleares conocidas. Otra predicción de la cosmología del Big Bang es que podemos esperar que no más del 1% de los átomos de cualquier región del universo sea de litio. Nadie aún ha encontrado una galaxia con más litio que este límite superior. Aportado por el Big Bang. La combinación del límite superior del helio y el límite inferior del litio proporciona una convincente doble limitación en las pruebas de cosmología del Big Bang. El carbono es un elemento que se encuentra en más tipos de moléculas que la suma de todos los otros tipos de moléculas combinadas. Dada la abundancia del carbono es el cosmos. Dada la abundancia de carbono en el cosmos, forjado en los núcleos de las estrellas, agitados vigorosamente hasta llegar a su superficie y liberados en grandes cantidades a la galaxia, no existe un mejor elemento sobre el cual basar la química y la diversidad de la vida, apenas desplazando el carbono en nivel de abundancia. Se encuentra el oxígeno, también común, también forjado y liberado en los restos de estrellas que explotaron. Tanto el oxígeno como el carbono son ingredientes fundamentales de la vida tal como lo conocemos, pero ¿y la vida que no conocemos? ¿Y la vida basada en elementos de silicio? El silicio se encuentra justo debajo del carbono, en la tabla periódica, lo que significa en principio que es capaz de crear las mismas gamas de moléculas. En última instancia, esperamos que el carbono gane porque es 10 veces más abundante en el silicio. Esperamos que el carbono gane porque es 10 veces más abundante que el silicio en el cosmos. Pero eso no detiene a los escritores de ciencia ficción que mantienen alerta a los exobiólogos. Qué weá, weón. Déjate escribir pura weá, a ver. En última instancia, esperamos que el carbono gane porque es 10 veces más abundante que el silicio en el cosmos. Pero eso no detiene a los escritores de ciencia ficción que mantienen alerta a los exobiólogos preguntándose cómo sería la primera forma de vida extraterrestre basada en el silicio. Además de ser ingredientes activos en la sal de mesa, en la actualidad el sodio es el gas brillante más común en las lámparas de los alumbrados públicos de Estados Unidos. Son más brillantes y más duraderas que las bombillas incandescentes, aunque quizás pronto sean reemplazadas por los LED, que son todavía más brillantes a determinada potencia y más económicos. Hay 2 variantes de lámparas de sodio comunes: las lámparas de alta presión, que producen luz amarilla blanca, y las menos abundantes, lámparas de baja presión, que dan luz naranja. Resulta que a pesar de que la contaminación lumínica es mala para la astrofísica, las lámparas de sodio de baja presión son menos malas porque su contaminación puede restarse fácilmente de los datos del telescopio. En un ejemplo de cooperación, todas las ciudades de Tucson, Arizona, el municipio grande más cercano al Observatorio Nacional de Kitt Peak,
ha acordado con los astrofísicos locales cambiar todo su alumbrado público por lámparas de sodio de baja presión. El aluminio ocupa casi 10% de la corteza de la Tierra, y sin embargo era algo desconocido en la antigüedad y poco familiar para nuestros bisabuelos. El elemento no fue aislado e identificado sino hasta 1827 y apenas tuvo uso doméstico a fines de la década de 1960, cuando las latas y el papel de estaño cedieron el paso a las latas de aluminio y por supuesto al papel de aluminio. Apuesto que la mayoría de la gente mayor que conoce todavía lo llama papel de estaño. Apuesto que la mayoría de la gente mayor que conoces todavía lo llama papel de estaño. El aluminio pulido es un reflector de luz visible casi perfecto y es recubrimiento preferido de casi todos los espejos de los telescopios actuales. El titanio es 1.7 veces más denso que el aluminio, pero es más del doble de fuerte. Así es como el titanio, el noveno elemento más abundante en la corteza de la Tierra, se ha convertido en el material preferido para muchos usos, tales como componentes de aviones militares y prótesis que requieren un metal ligero y fuerte. En la mayoría de los lugares cósmicos, el número de átomos de oxígeno excede a los del carbono. Después de que cada átomo de carbono se engancha a los átomos de oxígeno disponibles, formando monóxido de carbono o dióxido de carbono, el oxígeno restante se une a otras cosas, como el titanio. Los espectros de las estrellas rojas están llenos de características atribuibles al oxígeno de titanio, que no es ajeno a las estrellas de la Tierra. Los zafiros estrella y los rubíes deben sus radiantes asterismos a las impurezas ¿Por qué del, weón? Los zafiros estrella y los rubíes deben sus radiantes asterismos a las impurezas del óxido del titanio en sus redes cristalinas. Además, las pinturas blancas usadas en los domos de los telescopios contienen oxígeno de titanio, que es altamente reflectante en las partes infrarrojas del espectro y que reduce en gran medida al calor de la luz solar acumulada en el aire que rodea el telescopio. Al anochecer, con el domo abierto, la temperatura del aire cercana al telescopio rápidamente alcanza la temperatura del aire nocturno. No, pensando en matar, weón. Ya. Al anochecer, con el domo abierto, la temperatura del aire cercano al telescopio rápidamente alcanza la temperatura del aire nocturno, permitiendo que la luz de las estrellas y de otros objetos cósmicos sean nítidas y claras. Este elemento no fue llamado así por un objeto cósmico. La palabra titanio proviene de los titanes, de la mitología griega. Titán es la luna más grande de Saturno. En muchos sentidos, el hierro se ubica como el elemento más importante del universo. Gigantescas estrellas producen elementos en sus núcleos, en secuencia, del helio al carbono, el oxígeno al nitrógeno, y así sucesivamente, recorriendo toda la tabla periódica hasta llegar al hierro, con 26 protones y al menos igual número de neutrones en su núcleo. La extraña diferencia del hierro es que tiene la menor cantidad de energía total por partícula nuclear de cualquier elemento. Esto significa algo bastante simple. Si divides átomos de hierro por fisión, absorberán energía, y así combinas átomos de hierro mediante fusión, también absorberán energía. Las estrellas, sin embargo, se dedican a producir energía. Cuando las estrellas de gran masa producen y acumulan hierro en su núcleo, se están acercando a su fin, sin una fuente de energía fértil. Las estrellas se colapsan a causa de su propio peso y al instante se recuperan en una estupenda explosión de supernova.
que brilla más de 1.000 millones de soles durante más de una semana. El galio es un metal blando que tiene un punto de fusión tan bajo que, al igual que la me aburre esta wea. Siempre me canso, weón, no puedo entender qué wea está hablando y me empiezo a dar como dislexia. Ya. El galio es un metal blando que tiene un punto de fusión tan bajo que, al igual que la manteca de cacao, se licúa al tocarlo con la mano. Además de esta curiosidad, el galio no interesa a los astrofísicos, excepto por ser uno de los ingredientes del cloruro de galio usado en los experimentos para detectar esquivos neutrinos del Sol. Un enorme tanque subterráneo, entre paréntesis, de 100 toneladas, cierre paréntesis, de cloruro de galio líquido de monitorear de cloruro de galio líquido se monitorea para detectar colisiones entre neutrinos y núcleos de galio, que los convierte en germanio. El encuentro emite una chispa de luz de rayos X que se mide cada vez que un núcleo es golpeado. Que se convierte en germanio. El encuentro emite una chispa de luz de rayos X que se mide cada vez que un núcleo es golpeado. El antiguo problema de los neutrinos solares, en el que se detectaron menos neutrinos de los que se predijeron a través de la teoría solar, se resolvió usando telescopios como este. Ya de nuevo, porque no me quedó claro a mí por lo menos. Que lo convierten en germanio. El encuentro emite una chispa de luz de rayos X que se mide cada vez que un núcleo es golpeado. El antiguo problema de los neutrinos solares, en el que se detectaron menos neutrinos de los que se predijeron a través de la teoría solar, se resolvió usando telescopios como este. De nuevo, a ver. El galio que lo convierte en germanio. El encuentro emite una chispa de luz de rayos X que se emite cada vez que un núcleo es golpeado. El antiguo problema de los neutrinos solares, en el que se detectaron menos neutrinos de los que se predijeron a través de la teoría solar, se resolvió usando telescopios como este. Todas las formas del elemento tecnecio son radioactivas. Por ello, no es de sorprender que no se le encuentre en ninguna parte de la Tierra, excepto en los aceleradores de partículas, donde lo producimos por encargo. El tecnecio lleva este dispositivo en su nombre, que proviene del griego tecneto, que significa artificial. Por razones que aún no comprendemos del todo, el tecnecio vive en la atmósfera de un selecto subgrupo de estrellas rojas. Por sí solo esto no sería motivo de alarma, excepto que el tecnecio tiene una vida media de 2 millones de años, la cual es mucho más corta que la edad y la esperanza de vida de las estrellas en las que se encuentra. En otras palabras, las estrellas no pueden haber nacido con este material, porque de ser así, a estas alturas no quedaría ninguna de ellas. Tampoco existe un mecanismo conocido para crear tecnecio. ¿A dónde le sacan esto? En el núcleo de una estrella, y para hacer que llegue hasta la superficie donde es observada, lo que ha generado excéntricas teorías que aún no alcanzan un consenso. A ver, ya que está con toda la iglesia. En el núcleo de una estrella, y para hacer que llegue hasta la superficie de donde se observa, lo que ha generado excéntricas teorías que aún no alcanza consenso entre la comunidad astronómica. Junto con el osmio y el platino, el iridio es uno de los 3 elementos más pesados, más densos, de la tabla periódica. 0,056 metros cúbicos de él pesan lo mismo que un auto Buick, lo que hace del iridio uno de los mejores pisapapeles del mundo, capaz de desafiar cualquier ventilador de oficina. El iridio también es la prueba irrefutable más famosa del mundo.
Una delgada capa de él se encuentra en todo nuestro planeta. En el famoso límite Cretácico Paleógeno, planeta en el famoso límite Cretácico Paleógeno, en estratos geológicos que datan de hace 65 millones de años, no es coincidente que en ese entonces toda especie terrestre más grande que un equipaje No es coincidencia que en ese entonces toda especie terrestre más grande que un equipaje de mano se extinguiera, incluyendo los legendarios dinosaurios. El iridio es raro en la superficie de la Tierra, pero relativamente común en los asteroides metálicos de 9 kilómetros que se vaporizan al chocar contra la Tierra, dispersando sus átomos sobre la superficie terrestre. Así que, sin importar cuál haya sido tu teoría favorita sobre lo que acabó con los dinosaurios, la del asteroide asesino del tamaño de Monte Everest que llegó del espacio exterior debería ocupar el primer lugar de la lista. No sé cómo se habrá sentido Albert sobre esto, pero los restos de la primera prueba de la bomba de hidrógeno, el 1 de noviembre de 1952, en el atolón de Eniwetok, no sé qué significa esa weá. Atolón de Eniwetok. No había un nombre más complicado para leer así, weón. Eniwetok, que chucha. En el atolón de Eniwetok. En el Pacífico Sur se descubrió un elemento desconocido y su nombre Instenio. En su honor, yo lo hubiera nombrado Armagedio. Por otra parte, 10 elementos de la tabla periódica obtuvieron sus nombres de objetos que orbitan el Sol. Fósforo, en griego, significa portador de luz, y era el antiguo nombre del planeta Venus, cuando aparecía antes del amanecer. Selenio viene de Selene, que en griego significa luna, y se le llama así porque las menas siempre estaba unida al elemento telurio, que ya se había nombrado así por la Tierra, del latín tellus. El 1 de enero de 1801, el astrónomo italiano Giuseppe Piazzi descubrió un nuevo planeta orbitando el Sol, en la brecha sospechosamente grande entre Marte y Júpiter. Siguiendo la tradición de nombre a los planetas en honor a los dioses romanos, el objeto fue llamado Ceres, por la diosa de la cosecha Ceres. Es, por supuesto, la raíz de la palabra cereal. En aquel entonces había entusiasmo entre la comunidad científica porque el primer elemento en ser descubierto después de esta fecha Porque el primer elemento en ser descubierto después de esta fecha fuera nombrado Cerio. En su honor, 2 años después se descubrió otro planeta orbitando el Sol, en la misma brecha que Ceres. Este fue nombrado Palas, por la diosa romana de la sabiduría. Y como en el caso de Cerio, el primer elemento en ser descubierto a partir de entonces se nombró Palladia en su honor. Los bautismos terminarían algunas décadas más tarde, después de que docenas más de estos planetas fueron descubiertos compartiendo la misma zona orbital. Un análisis más detallado reveló que estos objetos eran mucho más pequeños que el planeta más pequeño conocido. Se había descubierto una nueva zona de bienes raíces en el sistema solar, poblada por pequeños escarpados trozos de roca y metal. Ceres y Palas no son planetas, sino asteroides, y viven en el cinturón de asteroides, que ahora se sabe contiene cientos de miles de objetos, un poco más de los elementos de la tabla periódica. El mercurio es un metal líquido a temperatura ambiente, y el planeta Mercurio, el más rápido de todos los del sistema solar. Fueron ambos bautizados en honor al veloz dios mensajero romano que lleva el mismo nombre. El torio recibió su nombre de Thor, el musculoso dios escandinavo
que empuña un rayo y que equivale a Júpiter, el dios de la mitología romana que también empuña un rayo, y las imágenes del telescopio espacial de Hubble de las regiones polares del Júpiter revela extensas y profundas descargas eléctricas en sus turbulentas capas de nube. Tristemente no se ha nombrado ningún elemento en honor a Saturno, mi planeta favorito. Pero Urano, Neptuno y Plutón están ilustremente representados. El elemento uranio, fue descubierto en 1789 y nombrado en honor al planeta descubierto por William Herschel. Apenas 8 años antes, todos los isótopos de uranio son inestables y decaen de forma espontánea, transformándose en elementos más ligeros en un proceso que libera energía. La primera bomba atómica usada en la guerra tenía uranio como ingrediente activo y fue lanzado por Estados Unidos, incinerando la ciudad japonesa de Hiroshima. El 6 de agosto de 1945, con 92 protones en su núcleo, el uranio con frecuencia es descrito como el elemento más grande presente en la naturaleza, aunque es posible encontrar rastros de elementos más grandes en estado natural en sitios donde extraen mineral de uranio. Si Urano merecía que se nombrara un elemento en su honor, entonces también lo merecía Neptuno. A diferencia del uranio, que fue descubierto poco después del planeta, el Neptunio se descubrió en 1940 en el ciclotrón de Berkeley, 97 años después de que el astrónomo alemán John Gale encontrara Neptuno en un lugar del cielo predicho por el matemático francés Joseph Le Verrier, tras estudiar el extraño comportamiento orbital de Urano. Y tal como Neptuno se encuentra justo después del Urano en el sistema solar, también lo hace Neptunio después del Uranio en la tabla periódica del elemento. El ciclotrón de Berkeley produjo muchos elementos que no se encontraban en la naturaleza, incluso el plutonio, que sigue después del Neptunio en la tabla, que fue nombrado por Plutón, descubierto por Celia Tombaugh en el observatorio Lowell de Arizona en 1930. Igual que con el descubrimiento de Ceres en 129 años atrás, él reinaba entusiasmo. Plutón fue el primer planeta descubierto por un estadounidense. Y, a falta de mejores datos, era considerado por la mayoría como un elemento de tamaño y masa proporcionales a la Tierra. Si no, a Urano o Neptuno, conforme perfeccionamos cada más nuestros intentos por medir el tamaño de Plutón, este se hizo cada vez más pequeño. Recién a fines de los 80 se estabilizó nuestro conocimiento sobre las dimensiones de Plutón. Ahora sabemos que el helado Plutón es por mucho el más pequeño de los 9, con la minúscula distinción de ser más pequeño que los 6 lunas más grandes del sistema solar, igual que los asteroides. Cientos de otros objetos fueron descubiertos después que el sistema solar exterior, con órbitas similares a las de Plutón, marcando así el fin de Plutón como planeta y revelando una reserva hasta ahora no registrada de pequeños cuerpos helados llamados cinturón Kuiper de cometas al que pertenece Plutón. En este sentido se podría sostener que Cerio, Paladio y Plutonio entraron a la tabla periódica con engaños. El inestable plutonio, apto para uso bélico, fue el ingrediente activo de la bomba atómica que Estados Unidos hizo estallar sobre las ciudades japonesas de Nagasaki apenas 3 días después de la de Hiroshima, y puso un rápido fin a la Segunda Guerra Mundial. Pequeñas cantidades de plutonio radioactivo no apto para uso
que puso rápido fin a la Segunda Guerra Mundial. Pequeñas cantidades de plutonio radioactivo no apto para uso bélico pueden emplearse en los generadores termoeléctricos radioisotópicos. Para uso bélico pueden emplearse en los generadores termoeléctricos radioisotópicos, sensatamente abreviado RTG, de las naves especiales que viajan al sistema solar exterior, donde la intensidad de la luz solar disminuye por debajo del nivel utilizable por paneles solares. Poco menos del medio kilo de plutonio puede generar 10 millones de kilovatios hora de energía térmica, suficientes para alimentar una bombita incandescente por 11 millones de años, o a un humano por casi el mismo tiempo si es que funcionáramos a base de combustible nuclear en vez de comida de supermercado. Y así termina nuestro viaje cósmico a través de la tabla periódica de elementos, justo en los límites del sistema solar y más allá. Por razones que todavía no comprendo, a mucha gente le disgustan los productos químicos, lo que podría explicar la eterna lucha por eliminarlos de los alimentos. Quizás los nombres polisilábicos de los químicos suenen peligrosos, pero si ese es el caso, debemos culpar a los químicos y no los productos químicos. Personalmente me siento muy cómodo con los químicos en cualquier parte del universo. Mis estrellas favoritas, así como mis mejores amigos, están hechos de ellas. Te salen buenas, ¿eh? Te salen buenas. Y eso fue todo. Ser redondo se llama el otro. Y es puro tirando la pelada. Ya. Ese sería el capítulo 7. Difícil porque está difícil nombrar los nombres y todo eso. Ay, estoy viejo tal vez.